Y ahora pues me voy con Julio Schilling, politólogo y director del Tanque de Pensamiento Patria de Martí. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, querida Cari. Siempre es un tremendo placer compartir contigo esta posición privilegiada tras la noticia con el equipo de Radio y TV Martí y esa audiencia espectacular que tienes. Primero quiero tu reacción ante lo que se había estado esperando y era pues con nombre y apellido las sanciones impuestas a López Calleja, algo que ya se había hecho con personeros de la tiranía de Nicolás Maduro, pero que no se había hecho y se hace por primera vez con un hombre que es el que maneja las redes económicas a través de Gaesa de toda la nación cubana. Bueno, esto ha sido largo en esperar y yo creo que si tal vez una queja, un malestar que los demócratas del mundo hemos tenido ha sido que muy bien hechos de la aplicación de sanciones contra personajes tenebrosos en colonias de Cuba comunista y en otros países ligados al castrocomunismo. Sin embargo, ha habido cierta timidez en condenar el centro de mando que es La Habana. Entonces, en este caso, López Calleja pues es el capo de este negocio mafioso empresarial que es el capitalismo de Estado para enriquecer a un puñado de familias y quienes ellos deciden darle dádivas, de manera de que cada vez que vemos la implementación de la justicia, la libertad gana, la democracia gana y sobre todo el Estado de Derecho se fortalece. Si no se aplica la justicia, el Estado de Derecho no tiene ningún sentido de ser porque realmente no existe si no se aplica la justicia. Y una figura tenebrosa, tramposa, criminal como esa, que ha empobrecido, es uno de los responsables de empobrecer la población cubana con la utilización de los recursos estatales dictatoriales para, de nuevo, como dije anteriormente, enriquecer un puñado de familias y sus escogidos. Ahora bien, por otra parte, la Unión Europea aprobó la imposición de sanciones contra Bielorrusia. La decisión se tomó en una cumbre en Bruselas, alcanza unos 40 funcionarios responsables de la represión contra ciudadanos de ese país. Y esto es bueno que se escuche en Cuba, que los crímenes de lesa humanidad no caducan. No obstante, entre ellos no se encuentra Lukashenko. Dame tu criterio, ¿cómo es posible que aprueben sanciones hacia un grupo y el que dirige el grupo queda fuera? Bueno, ahí tenemos otro ejemplo de la queja, denuncia que estaba haciendo anteriormente, que hemos visto, y esto es un caso olímpico de eso, porque como a la cabecilla del mal lo vas a eximir de la responsabilidad y vas a aplicar justicia de una manera selecta con otros que, por supuesto, que son parte de el ámbito criminal, pero no puede subir a la cabecilla. Entonces eso tiende a ser como la Unión Europea hace muchas cosas, a medias, incompleto y cargado de mucho simbolismo, pero al final del día carece de realmente la voluntad para llegar a cabo. Primero no puedes dejar fuera la cabecilla, eso es inaceptable, pero aquí estamos hablando de la condena y las sanciones tienen que ser a un régimen, o sea, no son una partida de personas solamente, es las instituciones que emanan de ese sistema, sus leyes, su simbología, sus operativos de gobierno, es
todo el régimen que tiene que ser condenado. Y las sanciones funcionan cuando se aplican completa y decorosamente. Entonces esto sí es, o sea, uno medio aplaude como cuando tiene que aplaudir suavemente por cortesía, pero realmente deja mucho que desear porque está totalmente incompleto. Ahora bien, vámonos a México, donde el López Obrador acaba de marcar tarjeta y ha declarado que es mucha casualidad, indicó López Obrador, consideró sospechoso que la nueva caravana migrante surja justo en época de elecciones en Estados Unidos, asegurando que le está dando un seguimiento al asunto porque no quieren confrontación. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que es muy extraño que a un mes de las elecciones en Estados Unidos y que en medio de la pandemia del COVID-19 haya salido de Honduras una caravana de migrantes que pretende pasar por México. Dame tu criterio ante este deslinde y marque de tarjeta a favor de las buenas relaciones que mantiene con la actual administración de López Obrador. Cari, mira, hay que entender el factor de las relaciones que López Obrador tiene con el gobierno estadounidense y sin lugar a dudas gozan de una cordialidad, principalmente por un acuerdo comercial que se ha renegociado que beneficia a los ciudadanos mexicanos, estadounidenses y canadienses enormemente y excluye a China, y hay mucho apoyo dentro de México para ese acuerdo. Pero no podemos perder de vista que en el fondo, medularmente, López Obrador es de la izquierda radical y por supuesto que él quisiera ver en la Casa Blanca un presidente que no esté persiguiendo a los carteles de la droga, que no le esté haciendo la guerra al terrorismo socialista en el continente, al socialismo, al castrocomunismo. Sin lugar, no es su preferencia, está obligado por la geografía, por determinado temor, porque si creen que López Obrador ha cooperado en impedir esa ola de inmigración por naturaleza, porque se despertó y decidió un día ser un niño del altar, están equivocados. Él le tiene cierto temor porque los Estados Unidos tienen un sinnúmero de mecanismos. Hay que entender que la entrada de dinero en remesas de los ciudadanos mexicanos, estadounidenses, que parte desde los Estados Unidos, pues es una gran aporte a la economía de México. Entonces hay numerosas formas que los Estados Unidos pudiera poner un freno a esa entrada de dinero y poner determinadas presiones a México, y eso lo sabe muy bien López Obrador. Esto fue, sí, un desliz freudiano que se le fue porque sin duda, en mi apreciación, él quisiera que pues ganara el opositor, o sea, la figura opositora al presidente Trump, para tener tranquilidad ideológica. Bueno, indudablemente no hay cosa más segura que un día tras de otro él ha señalizado que Honduras hay toque de queda y que no sabe por qué se permite que se integre este grupo que ya entró en Guatemala. Convocó en redes sociales y definitivamente cada cual tira la sardina para su sartén. Muchísimas gracias, Julio, por haber estado con nosotros en la tarde de hoy compartiendo tus criterios. Las gracias también a todos y cada uno de los que intervinieron en Tras la Noticia. La asistencia técnica en estudio de Radio Martín de Tony Simón, producción de Miguel Sánchez,
Los dejo ahora con el boletín de noticias a cargo de Lucy García y más adelante las noticias como son con Amado Gil y José Luis Ramos. Que tengan todos muy buenas tardes.